Las escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 12. El libro de Isaías en el capítulo 12. El capítulo 12 del libro de Isaías, en el verso 1. Dice, en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no, ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán, den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer sus alabanzas en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Amén. Si usted no supiera que estamos en Isaías, usted podría confundir esto con un salmo. Esta es una de las grandes declaraciones que aparece en el libro profético de Isaías. Todo texto, por supuesto, tiene un contexto, y el contexto anterior a este es el capítulo 11. Y cuando usted lee el capítulo 11 de Isaías, usted puede ver, hermano, hermana, que el reino sería establecido en la tierra y que el Señor Jesús reinaría personalmente. Cuando nosotros vemos capítulo 11 de Isaías, nosotros vemos al Señor reinando personalmente. Ahora, Isaías escribe en un periodo donde fueron realizadas las profecías en el reinado de Acaz, un rey bastante malo, por cierto. En contraste con lo que había sido su padre y su abuelo era el rey Usías. ¿Se acuerdan de Usías cuando Isaías habla en capítulo 6? Pues ya Usías no estaba, ¿verdad? Ahora el que estaba era Acaz, y este hombre era un hombre malo, muy malo para gobernar, muy malo para todas las cosas. Sin embargo, ahí es donde empieza Isaías el ministerio con el pueblo. En el capítulo 12 se alcanza un gran acontecimiento que es lo que ya había concluido. La tribulación terminada y las tormentas de la vida habían llegado a su fin. Ese es el panorama. Ahora, cuando tocamos este tema, y yo he titulado Me viniste a rescatar. ¿Cuántos nos sentimos rescatados? ¿Sí se siente rescatado? Ok, una de las cosas es, ¿usted se siente rescatado o usted vive como un rescatado? Nosotros necesitamos hacer diferencias, hermanos, en medio de la iglesia, porque nosotros nos hemos vuelto personas que sabemos muchas cosas, y dentro de las muchas cosas que sabemos, a veces no las vivimos de la forma adecuada. Yo no sé si es porque sabemos muchas o porque debiéramos de decir que es lo que nosotros sabemos, es lo que nosotros vivimos. Después de ahí, usted solamente tiene un conocimiento. Por ejemplo, yo sé decir yes. Yo sé decir hello. Yo sé decir thank you. Es decir, ¿ustedes creen que yo sé inglés? Eso es lo que ustedes creen. Ustedes deberían vivir conmigo,
¿Por qué ustedes creen eso? ¿Verdad? Por eso mismo ustedes saben que yo no soy eso, yo no sé inglés. Pero yo igualmente pudiera defenderme, ¿verdad? Donde el lugar que fueres, haz lo que vieres. Yo llego a Estados Unidos y y todo el mundo se ríe, yo me río. Y me río y cualquiera que me ve riendo dice, wow, ese hombre está con hasta el chiste, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa con nosotros como cristianos. Vean, hermanos, nosotros necesitamos tener de Dios el reconocimiento de las diferencias que se tienen y que se hacen en medio de las escrituras que tienen que ver con nosotros. Y yo hoy quiero poner un precedente, hermanos. Yo le pedí al Señor que pudieran esta mañana, con la gente que viene, que por cierto nos faltó como la mitad de la iglesia. Yo no sé dónde andan, pero que hoy no juega Saprissa, hoy no. Pero eso es parte de algo que es lo que nosotros hacemos, porque no somos. ¿Sí? Cuando yo tengo mis prioridades muy bien establecidas. Y esto es verdad para congregarse, esto es verdad para dar, esto es verdad para trabajar, esto es verdad para vivir la vida cristiana normal, esto es verdad para todo. Porque si no me vuelvo irresponsable, me vuelvo una persona muy conveniente. Amén. Ok, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer diferencias cuando hablamos de el rescate de Dios a mi vida, tiene que ver con esto. Una cosa es la salvación que Él me dio. En Romanos capítulo 6, Él me habla de la salvación. Al recibir la salvación de Dios por medio de creer en Cristo, debemos considerarnos muertos al pecado y vivir para Dios sabiendo que Cristo está en nosotros. Eso es el rescate de Dios en la salvación. Pero eso es solo salvación. Ahí usted y yo, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, él empieza a decir, ¿qué diremos? ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Entonces, usted salvo, puede seguir pecando. Sin embargo, Pablo dice que, entonces, sí, hermanos, entremos en detalle. ¿Por qué usted peca? Porque usted vive como un salvo. Hay otra forma de Dios. Porque usted peca, porque usted todavía tiene en sí algo que es como, bueno, no importa, yo soy cristiano, pero como cristiano me la puedo jugar con alguna mentirilla. Manejamos algunos tópicos y temas de salvación en los cuales, hermanos, nosotros como creyentes tendremos que empezar a deshacernos de eso. El domingo pasado que hablé de la oración, fui específico en decir, expongámonos a Dios. Expongámonos a Dios, porque si no nos exponemos a Dios, nosotros seguimos en el engaño, hermanos. No importa cómo se llame y cómo se vista. Cuando hablamos de pecado, no estamos hablando ahora nosotros los que estamos en Cristo Jesús. El pecado no es, uno espera aquí que la gente no ande en adulterio, en fornicación, en borracheras, en orgías, en herejías, en homosexualidades. No, uno espera que la gente que ya viene a la iglesia no ande en eso. Pero hay pecados que están ahí. Mi compromiso delante de Dios cuando yo me lo tiro por fuera, mi situación en medio de mi forma de vivir la vida cristiana, cuando engaño, cuando miento, cuando ando en murmuración o ando en chisme o cuando ando, ¿qué se llama eso? Pecado. Pero nosotros a veces no lo vemos como pecado. Nosotros vemos como que eso es parte de una debilidad.
Se llama la debilidad de la irresponsabilidad, o la debilidad de la mentira, o la debilidad de qué, hermano. Esto es lo que tenemos que poner en antecedentes si nosotros somos rescatados. Si usted es un rescatado, usted tiene que contar y yo contar como tal. Pablo dice, no vamos a seguir pecando. Diremos entonces, vamos a seguir pecando para que Dios muestre aún su bondadoso amor. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Nosotros hemos muerto. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Escuchen esa palabra. Usted y yo, según Pablo, a los romanos les dice, ustedes han muerto. Por eso ustedes no pecan. Entonces, ¿quién es el que no peca? El que está muerto al pecado. ¿Qué es muerto al pecado? Una cosa es que usted sea salvo y otra cosa es que usted esté muerto para el pecado. Vean lo que el apóstol sigue diciendo, hermano. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo quedamos unidos a su muerte? Otra vez, el asunto del pecado no tiene un arreglo, hermanos. El asunto del pecado, la única forma de arreglarlo es a través de la muerte. Si usted no está muerto, por eso usted y yo seguimos repitiendo escenarios no convenientes a los santos. Ay, perdón. Ay, perdón. Hacemos cosas que nosotros sabemos que están mal, pero las hacemos. Sí. Yo no siento como que me quieren mucho, pero no importa. Vea, es algo. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Entonces todos queremos ir al cielo, pero no queremos ni estar muertos al pecado y hacer las cosas como a nosotros nos parece. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que entender al apóstol diciendo en Romanos capítulo 6, la persona salva, es la persona de Romanos 6. Oiga, solo los salvos del pecado, salvos de la muerte, salvos de una vida dominada por el pecado. Pablo dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo, griterías, señalamientos, murmuraciones, detracciones. Él nos rescató. El tema del rescate, y aquí es por eso que quiero yo enfatizar. Si Pablo habla en Romanos capítulo 6 de la salvación, Pablo advierte del señorío de Cristo en Romanos 12. Entonces, una cosa es que usted y yo seamos salvos y otra cosa es que usted y yo seamos gobernados por Cristo. Cuando yo soy gobernado por Cristo, el pecado no toma lugar en mi vida. Las incongruencias de mi vida cristiana no se dan. Usted podrá decir, yo sé que aquí estará pensando, ¿y que ese pastor será así como tan inmaculado? No. Si no, pregúntenle aquí a la familia para que vean como de vez en cuando, ¿verdad? Pero permanezco en eso, vivo en eso, vivo en ese círculo vicioso de hermanos que se ve y que se sigue repitiendo en la iglesia. Si hay algo que a uno le asusta o le asombra o le ocupa, es ver, hermanos, la inconstancia del creyente, aún para hacer cosas que se hacen cada 8 días, como congregarse. Entonces uno dice, ¿y qué de lo que pasaría acá en mi diario vivir? Esta es la parte que nosotros tenemos que recoger y tener que entrar nosotros, hermanos, en conciencia de que el que nos vino a rescatar, nos rescató, y cuando Él nos rescata, se convierte en Señor. Pero nosotros lo tenemos como Salvador. Y yo creo que Dios ya no quiere solamente ser tu Salvador. Él quiere ser tu Señor.
¿Cuál es la diferencia? Toda. Una cosa es que Él sea el Señor y que le diga a usted lo que usted tiene que hacer, a que le diga, bueno, yo lo rescaté. Dice, usted me rescató porque usted quiso. Pero al cabo que yo ni quería. Normalmente la gente llega a Cristo por la emergencia, porque ya no hay mucho que hacerle a la vida. Ya usted de todas formas no tiene mucho que hacer, ¿cierto? Después desarrollamos el amor y desarrollamos para con Dios muchas cosas bonitas. ¿Por qué es que entonces preferimos quedarnos durmiendo que estar? ¿Por qué preferimos mentir que comprar la verdad? ¿Por qué entonces preferimos levantar pensamientos en medio de nosotros y de nuestras vidas contrarios al corazón y a la voluntad de Dios? Déjense de griterías, pero usted no, se sigue gritando. No mientan más, sigue mintiendo. ¿Por qué es que esta escogencia se da? Es porque nosotros no hemos entrado en el señorío de Cristo. Y si usted y yo no entramos en el señorío de Cristo, según Romanos 12, el apóstol habla y dice a los cristianos en Roma, describe la vida cristiana y de los deberes que mostrará aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor. Y les dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Una vida santa, agradable a Dios. Aquí está el punto. Piensen en el asunto del rescate, hermanos. Alguien rescatado es alguien que estaba perdido. Y lo rescató el Señor, en este caso. Entonces resulta que Él me rescata, pero Él me rescata para una forma, para que yo entienda algo. Él me rescató porque yo andaba perdido. Se rescata al que está perdido. ¿Cuántos nos sentimos rescatados? ¿Cuántos nos sentimos que Él es el Señor? Así debe ser, hermano. Él me rescata para ser el Señor, el Kyrios, Señor. Él manda, Él gobierna. Él dice cuándo, cómo, a dónde y por qué. Ese es el Señor. El Señor dice y yo obedezco. El Señor dice y yo hago. ¿Sí? ¿Estamos ahí listos en esto? Entonces, ¿cuántas de las cosas que Él me dice yo hago? Eso es lo único que usted tiene que entender para que usted no sienta como que es el pastor. Es la Biblia, hermanos. Presente en su cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable. Así es como nosotros vivimos. Así es como yo debo vivir. Si Él es el Señor. Yo soy un rescatado de Dios. Porque Él es el Señor. Si no, usted solamente pasa a ser parte de la historia de los que Dios rescató. Oh, sí, yo me acuerdo cómo el Señor. Sí, es más, yo también iba a la iglesia. Sí, es más, ya. Y hay un mundo, hermanos, de incongruencias. La gente sigue haciendo lo que quiere. Miente, engañan, traicionan, se arrepienten. Ya hasta que da pereza. Esa es una cosa. Y usted sabe que mejor, ¿verdad? Yo le digo, Señor, dame la calidad y la misericordia tuya. Porque usted entonces ya a veces pierde credibilidad en usted mismo ante el espejo, cuando usted sabe que es lo mismo. Entonces algunos, genialmente seducidos por el mismo demonio, vuelven a sus andadas. Y de vez en cuando, ahí van, de 3 meses en 3 meses. 3 meses me porto bien, 3 meses voy para atrás. 2 meses me porto bien, otro voy para atrás. Esto no conviene, hermano. Por eso hay que hacer la gran diferencia. Por eso hay que hacer la diferencia. Ahora, si Él es el Señor, tengo conciencia de que Él es el Señor, entonces cada vez que en mí opera el pecado, me arrepiento, pero me arrepiento de verdad. Es que, hermano, vea, si yo soy un adúltero y yo traiciono a mi esposa y vengo y me arrepiento, hasta llego y confieso aquí, hermanos, disculpen, qué pena, no es que se me ocurrió darle vuelta a doña Vivian. Bueno, primero si eso pasa, no estaría ya aquí porque al final esa mujer
Pero, pero al final, yo puedo venir a decir eso y dentro de 3 meses podría volver a decirme, hermanos, ha de creer que otra vez me volvió a pasar. Figúrese usted, ve qué debilidad la de esta carne. Y me trato de lo peor, y soy un carnal. Es que el espíritu me sedujo y es que Satanás es un cochino. Y ustedes me pueden perdonar, de todas formas Dios ya me perdonó y a los 4 meses vuelvo otra vez, hermanos. Vea, yo no sé qué me está pasando, pero volví a caer, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que en mí se empieza a formar? El hábito. Y el hábito contradice a las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es el Señor. Porque si yo me arrepiento de la mentira, yo debiera no mentir más, pues la mentira no se puede enseñorear de mí. Y cada vez que aquello venga, puedo frenar y decir, oh, no puede ser, no debe ser. La vida cristiana de señorío de Cristo es una vida totalmente diferente. No es que no fallemos, no es que no gritemos, no es que no estemos siendo seducidos por aquellas cosas que están mal. Pero si me arrepiento, me arrepiento. Y empiezo a dar una transformación, empiezo a dar un cambio y empiezo a honrar al que me rescató. El ser salvo a veces, hermano, nos deja a nosotros en un punto en el cual empiezo a pensar como, bueno, de todas formas, ¿quién no peca? De todas formas, que tire la primera piedra el que no ha pecado. De todas formas, y empezamos a ser incongruentes con el mensaje. El mensaje, y Pablo lo anuncia en medio de Romanos capítulo 12, dice, porque por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más que el que debe pensar, antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones de Dios haya dado junto con la fe, porque así como en el solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Es decir, que lo que yo hago le afecta a usted, hermano. Pero a usted a veces no le importa eso. Entonces a uno se le cae la cara de vergüenza ajena, con aquellos que se dicen ser y que no son. Y me dice, qué vergüenza. Qué vergüenza, pero usted tal vez ni lo conoce, pero usted dice, es el pastor de allá, es el hombre de allá, es el cristiano de aquí, es el cristiano de allá. Y usted no lo hace. Y entonces en la iglesia empieza a generarse en cosas tales como, bueno, allá cada uno. Entonces empieza a individualizarse la iglesia. La gente no piensa en responsabilidad, ¿verdad? La gente piensa que puede comprometerse hoy y mañana ya no. Esto es parte de lo que nosotros necesitamos hacer una gran diferencia. Ahora, si nosotros vamos a capítulo 11, entonces, que ya les dije todo esto, en capítulo 11, hermanos, vemos que el reino sería establecido en la tierra y que el Señor Jesús reinaría personalmente. Esto es salvación. Esta es la salvación que se le dio al pueblo de Israel. En la profecía, en capítulo 11, el profeta le dice, va a venir el retoño, va a venir y se va a establecer en medio de ustedes. Él es el gran Salvador. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. En los primeros 3 versículos, hermanos, ahí va. En los primeros 3 versículos, ustedes se pueden meter www.mcdcr.co.cr y van a encontrar todo esto que está ahí, lo encuentran ahí en la página. Entonces, ¿qué es lo que aparece en los primeros 3 versículos? En los primeros 3 versículos, hermanos, nosotros vamos a ver de forma muy específica en 12, en Isaías capítulo 12, encontramos al Señor siendo alabado a causa de la salvación. Y por eso ese tema lo trajimos hasta aquí.
¿Qué es lo que pasa? Vean, hermanos. Resulta que cuando esto acontece en el capítulo 12, en estos primeros 3 versículos, están hablando de la salvación. Y vea lo que el profeta dice. El profeta dice lo siguiente: en aquel día dirás, cantaré a ti, Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Este versículo, hermanos, expresa el pensamiento de que la noche del pecado ya ha llegado a su fin y ha llegado el día de la salvación. Pero entonces, hermanos, alguna gente piensa que como Él es el Salvador, usted es salvo sencillamente porque Él te salvó. Eso es lo que casi siempre piensa. Por eso todo el mundo cree que es salvo. No importa cuál religión sea, piensan que son salvos. Y yo puedo mostrarles a través de la Escritura que la salvación tiene un proceso real de Dios, que no es porque usted tenga a Jesús como su Señor, como su Salvador, perdón. ¿Cuánta gente ha sido salva que ya no está en medio de nosotros? Usted conoce mínimo a alguien que se apartó de Dios y anda en sus quehaceres y en sus cosas. ¿Usted cree entonces que esa persona es salva? ¿Usted cree que aquel que miente y miente es salvo? ¿Usted cree que aquella persona que anda en traición, en injurias, en calumnias, en difamaciones, en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en orgías, en herejías, ¿usted cree que es salvo? Pero Jesús vino y lo salvó. Es más, muchos de estos que les estoy mencionando son gente que han confesado que Jesús es el Señor y se han arrepentido. Pero tenemos nosotros que hacer una diferencia. Y yo aquí no estoy haciendo materia ni doctrina con respecto a salvación. Estoy hablando del que nos vino a rescatar, de la forma en que Él nos rescató para que nosotros llegáramos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Hermanos, sería muy frustrante, y en la vida natural usted y yo tenemos que verlo así. Sería frustrantísimo que usted tenga un hijo y que ese hijo no le pase de su mismo ser. Y usted trabajando para aportar a su hijo y su hijo siendo el mismo, y el mismo, y el mismo, en tamaño, en forma, en pensamiento, y usted llega a un momento donde dice, no, pues, ¿verdad que el fruto o lo gozoso o lo que sentimos placer es poder ver a nuestros hijos creciendo? Y se hacen grandes y después ya quieren casarse y después ya quieren tener hijos y después ya usted es abuelo porque quiere o porque no quiere, por lo que fuera, y con los hijos se sufre y se llevan cosas, hermanos. Por cierto, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Yo siempre hago esa pregunta, ¿dónde están nuestros hijos? Y la mayoría de papás no saben dónde están sus hijos. Y no me digan que es que están en la U, o que andan en el colegio, no. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están en el mundo espiritual? Hay un desfase en las familias, es un desastre, hermano. Es desastroso cómo se está viviendo los núcleos familiares y estamos siendo bombardeados porque Satanás sabe dónde meter. Entonces, diciendo yo esto, Dios mismo quiere que usted siga creciendo, hermano. No está bien que nosotros nos quedemos en el mismo estado. Yo soy salvo. Y como soy salvo, no, hermano, una vez que usted es salvo, usted y yo tenemos que empezar a crecer en las herramientas de Dios, en santidad, en fe, en los dones espirituales, en la escritura, en el conocimiento de Dios, en el ir y hacer la obra del ministerio, en servir, en estar, en establecernos. Y que a usted por lo menos alguien le diga, ¿cuántas veces tiene que ser cristiano? 20 años, ya usted debería estar pastoreando, usted debería ser un misionero, usted debería estar siendo una persona que sirve a plenitud en el cuerpo de Cristo. Usted debería ser una persona que dé testimonio a tiempo y fuera de tiempo, evangelizando a todo mundo. Y viene los domingos al refrigerio de Dios, que juntos nos sentemos para compartir a Cristo, a cantar alabanzas a su nombre. Pero hermano, ¿qué está haciendo usted? Estoy trabajando mucho. No le va a funcionar en la vida de Dios eso. Eso le va a servir a sus hijos, a sus nietos. Porque entre más plata hagan, más plata dejan. Y eso es lo que los hijos quieren. Trabajen para dejarles plata. Eso es parte del privilegio de ser papás. Dejarles la plata, dejarles
propiedades y dejarles todo listo y todo pagos. ¿Verdad? Saben, hermanos, nosotros nos convertimos en personas que rescatamos a nuestros hijos en formas. Y esa es una forma, y a mí me parece que eso es parte de Dios. Pero, si su hijo empieza a desperdiciar lo que usted tiene, lo que usted le ha dado, ¿en qué va a parar su hijo? No para en nada. Es lo mismo en salvación. Sí, Él nos vino a rescatar, hermano, pero si yo no lo hago el Señor. Sí me lo estoy dando a entender, iglesia, que los veo muy serios. Pero sí me doy a entender. En estos 3 primeros versículos, entonces, aparece la parte de la salvación. ¿Y qué es lo que dice? Diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Es decir, cuando nosotros vamos y vemos a Isaías hablando sobre esto, y en el versículo 2, que quiero que lo notemos ahí también, vean ese verso 2, he aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, quien ha sido salvación para mí. Es más, noten esto, observemos que aquí no dice que Dios proveyó salvación, sino que Él es la salvación, y que la salvación es una persona y no un programa. Entonces la salvación es alguien, no algo. Y yo tengo que entenderla desde ahí, hermanos. Ha sido muchas veces las que la Escritura a nosotros nos registra esto. Él es mi Salvador. Él no me da solo salvación. La salvación es un evento entre el Padre y el Hijo. Fue un pacto de sangre, lo que hoy compartimos en Santa Cena. Fue el pacto que Él hizo una vez y para siempre, en donde Él dijo: yo voy a redimir a toda la raza humana a través de tu obra, a través de la expiación por el pecado. Pero a nosotros eso, hermanos, nos tomó en cuenta como rescatados, pero Él quiere que nosotros seamos parte de su vida. Uno quisiera pegar y decir cosas que el Espíritu no lo dejan a uno. Yo digo desde aquí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la gente cree que está bien, hermanos. La gente cree que está bien porque es cristiana, porque es evangélica o porque es católica. No se está bien por eso. Se está bien porque Él es el Señor de mi vida. Él es el que me gobierna. A mí no me gobierna el trabajo, a mí no me gobierna la enfermedad, a mí no me gobierna las circunstancias adversas, a mí no me gobierna la crisis política, social, económica del mundo, a mí no me gobierna si soy de aquí o si soy de allá o si vengo del otro lado, a mí no me gobierna si soy bonito, gordo, flaco, a mí no me debe gobernar, a mí me gobierna Cristo. El gobierno de Cristo, y cuando a mí me gobierna Cristo me sujeto a las autoridades. Cuando a mí me gobierna Cristo me congrego. Cuando a mí me gobierna Cristo yo doy fielmente de lo que Él me da. A veces en esto del dar para todo sobra menos para dar en iglesia, porque el valor de 100 colones o 1000 colones o 10,000 pesos en la iglesia es diferente al de afuera. A veces, hermanos, es lamentable, pero a usted no le importa ir a pagar 10,000, 15,000 pesos para ir a ver el partido. Pero ofrenda 15,000 pesos, no mucho, 5 y 10 para acá. Hay valores diferentes. Y yo no digo que esto pase en esta iglesia jamás. Pero yo sí sé que hay que hacer una revisión de los que estamos bajo el señorío de Cristo, de lo que yo doy, cómo vivo mi vida, hermano. Porque normalmente en los presupuestos no debiera cortarse el 10% que usted tiene que darle al Señor, pero es lo primero que se corta. ¿Por qué? Corte la luz, corte el teléfono, corte comida, ayune más. Usted ayuna 3 veces por semana y su presupuesto de comida le baja en un 50%. Y le va a ser bueno a usted. Diga: Señor, yo voy a ayunar, no voy a comer carne en esta semana. Y todo lo que gastaba en carne,
Se lo voy a dar a usted para la obra del ministerio de la iglesia. Qué bueno, hermano, sería. Pero, señorío. Y estamos llegando a extremos, hermanos, en medio de nosotros con respecto a esto, como iglesia, porque el señorío de Cristo nos enmarca a nosotros, hermanos, nos enmarca en cosas pequeñas. Yo otra vez digo, hermanos, el tema no es un pecado de adulterio, de fornicación. Uno espera que la gente en medio de que se congregan en una iglesia no estén así, no estén fornicando, no estén adulterando, no estén siendo lasciviosos, metiéndose en dificultades, ¿verdad? De chorizos. No estén en cosas, pero yo sí sé que en medio de la iglesia, esas otras pequeñas zorras, como esto del dar, como esto del permanecer, como esto de ser fiel, como esto de la mentira, como esto de las composiciones que yo hago, tratando de que después Dios me perdone. Porque estamos seguros que si usted y yo fallamos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, ¿verdad que sí? ¿Verdad que estamos seguros de eso? Esa es una seguridad. Les voy a dar un versiculito, nada más para que lo piensen. Hay pecados que no son perdonados. Oh, my goodness, como decimos allá en el norte. ¿Cómo cuáles? No voy a entrar en eso, no es el tema. Pero otra vez, tenemos que tener el cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón, hermano. Dios sí conoce el corazón. Dios sí conoce con el arrepentimiento que usted pueda llegar. A veces es más remordimiento que arrepentimiento, hermano. ¿Qué dice entonces con respecto a este? En el versículo 2, ya leíamos esa parte. Ven el verso 3. Los primeros 3 versículos son de pura salvación. Allá quedó arriba. El verso 3. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hermanos, estas fuentes nos hablan de abundancia. Su salvación da satisfacción, alegría al corazón. Entonces los salvos andamos con alegría. Los salvos andamos con gozo. Los salvos andamos a pesar de todas las circunstancias habidas y por haber, que no entendemos, que no comprendemos y que nos están golpeando la vida. Pero los salvos andamos en el gozo de la salvación de Dios. Pero usted note a alguien en su amargura. Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Porque aquí no tocan a los otros. Y usted ve personas que no andan en el gozo de la salvación. Entonces usted dice, pero ¿y quién le puede negar a esa persona que es salva? Si le dice a usted, no, yo acepté a Jesús y lo recibí. Es más, me echaron fuera como 10 demonios. Ah, es que le quedaron 90. No. Es decir, porque hay gente que todavía vive cabalgando sobre su vida y tiene espíritus de maldad en medio y no se dan cuenta. No se pueden dar cuenta porque piensan, hay una influencia demoníaca, porque el cristiano no puede ser poseído, pero puede ser influenciado. Y la influencia demoníaca es la que te dice y la que acusa a la mente en muchas áreas de la vida. No importa, de todas formas no se va a dar cuenta. Mienta. No, de todas formas no se va a dar cuenta. Dice, yo estoy enojado con aquel, con aquella. Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero yo tengo como un año de que el sol no sale. Porque vivo enojado constantemente. Esas son las cosas, hermanos, que nosotros somos tocados y tomados por ese espíritu. Por eso necesitamos pasar de la salvación al señorío. Bendita la salvación de Dios, pero más grande el señorío de Cristo, porque eso nos va a hacer responsables. ¿Usted cree que si Dios es mi Señor y Él me dice, no deje de congregarse, yo me voy a dejar de congregar? Dejo cualquier cosa botada, se lo aseguro. Si Dios me dice, yo dejaré de comer, pero doy, porque Él es el Señor, el Kyrios. Él me dijo. Porque si Él me dice que estaré, porque Él me dijo que estuviera. Pero nosotros somos súper negociantes. Pero negociantes. Le hablo a Dios de mis derechos, le hablo a Dios de mis formas, le hablo a Dios de mi cansancio, le hablo a Dios de una cosa, la familia. Ese cuento de la familia, hermano. Vea, perdone que yo sea así. Pero hay un asunto que a veces, hermanos, se convierte en una cosa
que no está correcta. El que no puede dejar a su papá, a su mamá, a su familia para seguirme a mí, no es digno de mí. Pero hoy, hermanos, nosotros ponemos una mampara. Es una mampara, le voy a decir por qué. A veces es conciencia. A veces es conciencia. ¿Por qué? Yo tengo, el otro día sacamos ¿cuántas horas nos da el regalo el Señor por semana? ¿Cuántas? 24 por 7. Eso es un montón de horas. Eso es un montón de horas. Es un montón de horas, hermanos, que el Señor nos regala. El que nos vino a rescatar nos regala todo ese montón de horas. ¿Qué hacemos nosotros con todo ese poco de horas? 24 por 7. 7 por 4, 28. Yo 2, 7 por 2, 14. 168 horas. Usted trabaja 8, descansa 8, y las otras 8. Y viene a la iglesia, culto digamos empieza a las 10, llega como a las 11, 1 hora, 11 y cuarto, 11 y media hora a la iglesia. De vez en cuando viene un martes, por allá se aparece un viernes. ¿Cuánto le da a usted al Señor? ¿Cuánto le da? Eso solo en esta calidad de vida del creyente, hermano. Usted no reciba condenación porque usted está en Cristo, pero usted reciba la palabra en el nombre de Jesús. No se resiste, hermano, porque esto va en beneficio. Usted me podrá decir, sí, pero yo oro 5 horas y yo hago mi devocional todos los días. Sí, qué bueno, qué bueno. Si de todas esas horas que el Señor nos da, nosotros le pudiéramos dar por lo menos de 168, dele 8, déjese 160. Cuando hablamos nosotros con respecto a este asunto de los diezmos, es que no hemos aprendido nosotros a multiplicar. Nosotros restamos. Es que es lo que tengo menos el diezmo. Es que tengo esto, tengo que gastar esto más el diezmo. Así no, hermano. Hay que crecer, hay que multiplicar. La multiplicación del diezmo es así. Les enseño para que vean cómo funciona. Es que yo a Dios le doy 10 y Él me regala el 90% para que yo viva. Así es como funciona. Él me da el 90% a mí para que yo viva. Él me da un 90% a mí. Y con el 90% me tiene que alcanzar porque lo que yo le doy a Él solamente es el 10%. Es multiplicando, hermano. Porque Dios no se equivoca. Es multiplicando en la vida de santidad, hermanos. Es multiplicando. No basta con que yo deje de mentir, es que yo tengo que ser piadoso. No basta con que yo venga a la iglesia, es que tengo que evangelizar. No basta con que yo sirva en medio de la iglesia, es que yo sirvo en medio del trabajo, sirvo en medio de la comunidad, sirvo en medio de todo, sirvo en medio de la familia. Por eso yo digo, en la familia, ¿cuánto tiempo estamos? Pero es que en la familia se está en todo un montón de cosas y a alguien se le ocurrió hacer un evento familiar exactamente el día que usted tenía que compartir con la otra familia. Siempre es así. Porque mientras estemos viendo la película, estamos viendo el televisor, estamos en las computadoras, estamos en el trabajo y nadie saca el espacio para la familia. Porque no se le ocurrió a alguien decir, no, Señor, yo trabajo 8 horas porque de aquí voy a compartir con mi familia. No, es que tengo tantísimo que hacer. Es tanto que si hoy no me gasto 3 horas más de trabajo, ya no me alcanza el día. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque esta es la diferencia. Ya me salí el bosquejo se quedó tirado hace como 3 horas. Pero al final, esto es el asunto de vida. Esto es lo que nosotros debemos mostrar con nuestros hechos, que Él nos rescató, hermano. Nuestros hechos son los que van a hablar. Yo entiendo el tema de la familia, por supuesto, hermano. Por supuesto que si yo necesito espacios distintos para compartir con personas y que a veces para coincidir hay que coincidir en el día que no se trabaja, de si un domingo o un sábado, ¿verdad? Ahora se trabaja como hasta los sábados y los domingos. Pero esta coincidencia tiene que ser planeada y planificada, hermano. Si soy consciente del cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque en el cuerpo de Cristo lo necesitamos.
Y nos necesitamos unos a otros. Amén. Amén. ¿O ay de mí? Bueno, Él dice que Él nos va a saciar de gozo. Ahora, que ya tengo que ir acabando y Señor sabe por qué corre por donde corre. Vean el verso 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. A partir del verso 4 empieza el señorío. Revisen ese texto. Usted sabe que Jesús es el Señor si usted vive como esto. ¿Qué dice este texto? Diréis en aquel día. ¿En cuál día? Bueno, esta palabra es una palabra profética. Esta palabra es una palabra que todavía no se ha cumplido. Esta palabra es para el milenio. Aquel día, cada vez que Isaías en su profecía habla de aquel día, está hablando de aquel día, del día después de la tribulación, del día en el milenio, en el que ya viene el Señor, hermano. Y si usted no se quiere ir, hermano, dijo Marino, yo me voy con él y usted se queda, porque yo no lo atraso. A veces no queremos despegarnos, ¿verdad? Señor, pero ¿será que todo? No, Señor, espérese un ratito. Uno quiere que esperarse un ratito. Pero en aquel día diréis, cantad a Jehová, clamad, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recuerden que su nombre es engrandecido. ¿Cómo engrandezco el nombre del Señor? No de mi rescatador, del Salvador. ¿Cómo engrandezco el nombre del Señor? Todo eso, hermano, que hemos dicho en esta mañana, viviendo una vida así, congruente con Dios. Si peco me arrepiento, pero de todo mi corazón, para no volver atrás. Si estoy haciendo cosas incorrectas, las dejo de hacer en el nombre de Jesús y no vuelvo otra vez atrás. Y me proyecto en la vida del señorío de Cristo. Y noten, hermanos, que no solamente eso dice. Vean lo que engrandecer, ¿qué significa engrandecer el nombre del Señor? Es decir, cuando hablamos de engrandecer el nombre del Señor, estamos hablando de que el nombre del Señor será engrandecido en tu vida. Hermano, si usted y yo, los vecinos, no pueden ver algo, los compañeros de trabajo no pueden ver algo diferente en nosotros, usted y yo hay algo que no está funcionando. Y usted me diría, no, pero entonces ¿qué? Vaya, no, hermanos, es verdad, es verdad. Si la gente que te rodea, llámese papá, mamá, hermanos, primos, familia, no puede ver objetivamente algo diferente en usted, el señorío de Cristo no está en tu vida. Usted sigue siendo el mismo gritón, en griterías, en cosas que no convienen a los santos. Es tiempo de cambiar. Una cosa, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en su vida? ¿Concordamos en algo? Salvarlo. ¿Concordamos? Eso es una obra grande de Dios. ¿Verdad que sí? Claro, es una obra magnífica, enorme. Es lo mejor que a nosotros nos pudo pasar, habernos salvado, hermanos. Aleluya, para la eternidad. Y damos gracias a Dios por eso. Y nos gozamos. Pero ¿por qué no vamos al otro paso? Si es tan grande eso que ha hecho conmigo, ¿por qué entonces yo no me someto bajo su poderosa mano? Señor, aquí estoy bajo tu mano, muerto al pecado, vivo para Dios, no andando en las adversidades del mundo ni en las formas del mundo, andando en el poder de tu Espíritu en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando esto ocurra, el problema a usted se le acabará. Porque el problema no es ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni el trabajo, ni la sociedad, ni la política, ni las finanzas, ni nada. Es sometido bajo la poderosa mano de Dios, entonces todas las cosas me ayudarán para bien. Entonces venga lo que venga, viene de Él. Él tiene cuidado, Él tiene el control.
Tenemos que exponernos, hermanos. Amén. Es que si no, no va a conseguir novio, no va a conseguir novia. El Señor tiene cuidado de eso. Es que seguro, sí, algún día también usted se va a morir, hermano. La paga del pecado es esa. Es que, si no, es que si yo no hago ahora y ese trabajo, hermano, excusa. La excusa es la marca de un corazón mentiroso. El que se excusa y se excusa y se excusa y se excusa se vuelve. Hermanos, Él me vino a rescatar. Ahora, note a alguien que es viviendo en el señorío. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿En medio de quién? ¿En dónde está entonces el señorío? ¿Cuando Él está dónde? ¿En dónde? Otra vez, es que me gusta. Perdonen. ¿En dónde? ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria. ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive en usted, iglesia? Ese es el Señor. Si Él vive en mí, Él es el Señor. Si Él vive en mí, Él es el Señor. Pero salvación es que yo vivo en Él. Y una cosa es que usted esté en Cristo, en salvación. Y otra cosa es que Cristo esté en usted. Entonces, yo no tengo dónde perderme en mi vida, mis actitudes, mis acciones, mis formas. Yo tengo que decir, Señor, ¿quién es este? ¿Soy yo o eres tú en mí? Cuando le pego 4 alaridos a la señora o a los hijos o a la esposa o al esposo, ¿quién salió? ¿Yo o tú en mí? No hay dónde perderse. Cuando yo estoy tomando decisiones de vida, decisiones en medio de mi trabajo, decisiones en medio de la universidad, del colegio, decisiones en medio de mi caminar, ¿quién las está tomando? ¿Por qué estoy siendo regido? ¿Porque yo soy salvo? ¿Porque estoy en Cristo o porque Cristo está en mí? Por eso estas lecciones de Cristo en mí, de la cruz, no pueden pasar y debemos de retomarlas, hermanos, con más profundidad, en vivencia. Usted y yo tenemos que saber quién es el que se manifiesta en usted. Esa forma de vida, ¿quién es? ¿Es usted o es Él en usted? Bueno, pues yo soy así y el Señor sabe que yo soy así. El Señor abomina eso. El Señor no sabe que usted es así. El Señor no mira a la carne, Él solo mira al Espíritu. Si usted cree que el Señor está complacido porque el Señor sabe cómo soy, el Señor no está sabiendo cómo usted es. Esa parte le pertenece al otro. El que está sabiendo cómo usted es en sus berrinches, en sus formas, en sus engaños o mentiras o detracciones, es el diablo. Él sí sabe cómo es usted, de mentiroso y que no da a Dios lo que dijo, lo que prometió no lo cumple, que usted está mal en su mente porque con mis pensamientos traiciono, porque mis formas están mal. Hermanos, necesitamos rectificar. Amén. Amén. Ya sé por qué me sentía tan inquieto, le voy a decir por qué. Y porque no prediqué nada de lo que tenía que predicar. Y eso me da inquietud porque... inquietud. Eso es todo.